esta linda alabanza vamos a seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios en 2 Corintios 8 dice: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Qué hermosa palabra que nos regala el Señor esta mañana. Los invitamos a dar sus donaciones en la cuenta de DaVivienda, Nequi, o en las oficinas de la iglesia de martes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O si prefieren, pueden llamar a nuestros teléfonos y una persona encargada irá a su hogar por su donación. Ahora los invitamos a escuchar la hermosa palabra de Dios a través de nuestro pastor Jairo Cruz. Muy buenos días, feliz domingo, que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Hoy es un día de verdad especial. Es especial porque los cristianos nos reunimos los días domingos para celebrar precisamente este acontecimiento maravilloso de la resurrección. Todos aquí presenciales sean bienvenidos. Nos alegra muchísimo poder estar con ustedes, tener este tiempo maravilloso. Y a usted que está en la casa, bienvenido también a nuestra comunidad desde la virtualidad. Por favor, dispóngase, ubíquese en un lugar donde pueda estar presto a que la palabra del Señor llegue hasta su casa juntamente con su familia y podamos en el día de hoy disfrutar, reflexionar sobre el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos hemos vivido una semana maravillosa. Damos gracias a Dios por los conferencistas, los predicadores que nos han acompañado durante estos días. El día jueves y viernes también tuvimos nuestro retiro espiritual en las horas de la mañana y ha sido un tiempo bien especial. Creo que Semana Santa bien vale la pena volverlo en cada uno de nosotros lo que hemos insistido, un memorial. Es decir, estos no son eventos del pasado, son eventos que traemos al presente, son eventos que recordamos y que vivimos como si fueran la primera vez. No nos olvidemos de eso. Es tiempo de espiritualidad, es tiempo de encuentro con Dios. A partir de esta semana nuevamente regresamos a los devocionales de los días martes y jueves. No se olvide de ellos, martes y jueves a las 8 de la noche. Y todas las mañanas por Facebook y por audio también a través de WhatsApp estamos llegando con un pequeño espacio devocional en las mañanas para iniciar el día buscando de Dios. Por lo demás, dispongámonos a la palabra del Señor en esta mañana. Tome su Biblia, tome un cuaderno de notas y un esfero, un lápiz, para que pueda consignar lo que la palabra del Señor tiene que decirnos en este día. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer el versículo 34, la primera partecita y luego versículos del 37 al 43. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, la primera parte, y luego desde el 37 al 43 nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios en este día. Dice así entonces la palabra para el día de hoy. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, versículo 37,
Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó del Espíritu Santo y de poder a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó. Y Él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está y pídale al Espíritu de Dios que traiga una palabra apropiada para su vida, que estamos dispuestos de mente y de corazón para que el Señor nos hable en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora pedimos al Espíritu Santo que nos revele las verdades que en ella están. Por favor, Señor, abrimos nuestro intelecto, nuestro corazón, nos disponemos para escucharte a ti. Amén. Amén. Muy bien, después de los acontecimientos que hemos celebrado durante estos días, y toda la semana ha sido muy especial, recordando y celebrando y anunciando todo lo que Jesús hizo a favor de nosotros, con amor, con toda su pasión, pues el desafío es seguir con el proyecto de Jesús. Y ese proyecto queda en manos de sus discípulos, efectivamente. Van a ser los encargados de extender el reino de los cielos en todos los lugares. Una de las figuras más importantes de los apóstoles, de estos discípulos primarios, es indudablemente el apóstol Pedro, Simón Pedro, quien tiene el reto de llegar en primer lugar o ser uno de los primeros que va a hablar del evangelio fuera del pueblo judío. Precisamente nos encontramos con la historia que sucede en la casa de Cornelio. No fue fácil para que Simón Pedro llegase hasta esa casa. El Señor tuvo que tratar con la mente y el corazón de Pedro en una ciudad llamada Jope. En ese lugar, dice la Escritura, que Simón Pedro subió a la azotea a orar un poco, y mientras oraba, siendo un judío formado en la tradición judía, pues no le era fácil ir a la casa de un pagano, a la casa de un romano. Entonces el Señor le da una visión. En esa visión hay como una especie de lienzo que baja durante 3 veces y tiene animales que para los judíos son considerados impuros. Simón Pedro, cuando ve eso y escucha una voz que le dice mata y come, reacciona inmediatamente diciendo: no, Señor, no puedo matar y comer porque nunca en mi vida he comido algo impuro, algo que la ley dice que no coma. Esa misma voz le dice algo trascendental: no llames común o impuro lo que yo he hecho puro. ¡Qué desafío! Tiene que empezar Pedro a cambiar su propia mentalidad para que el evangelio se extienda en lugares donde no se extendería de otra manera. ¿Cómo tiene el Señor que trabajar a veces con nosotros cuando nos creemos mejor que algunas otras personas? O que a juicio de nosotros, algunos no son aceptados en el reino del cielo. Tendríamos que leer muchísimas veces todo Hechos capítulo 10 para entender cómo el Señor es Señor de todos, Señor de todas las razas, Señor de todos los pueblos, Señor de todas las naciones y de las personas, así nos guste o no nos guste su manera de ser o de vivir.
al fin y al cabo, el Señor es el juez de la tierra, de vivos y muertos, y no nosotros. Pues Pedro tiene que romper con esa forma de pensar. Esta revelación de Dios a la vida de Simón Pedro lo lleva a la casa de Cornelio, donde pronuncia un discurso que recuerda todo lo vivido en el Señor y además nos lanza un desafío a todos nuestros seguidores, a todos los seguidores que somos nosotros, efectivamente. Vea el versículo 37. El versículo 37 dice: ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Para Lucas, que es quien escribe esta experiencia de Pedro, nos cuenta que lo vivido por el Señor Jesucristo se hizo una noticia que desbordó los límites geográficos de los judíos y llegó hasta otros lugares. Parece ser que Cornelio conocía la historia, lo que había pasado en territorio judío. Y se nos cuenta en unos pocos pasajes, en unos pocos versículos, toda la historia de Jesús, comenzando desde Galilea. Recuerden que el ministerio de Jesús se comenzó en Galilea y se comienza precisamente con el bautismo de Juan el Bautista. Desde allí se desarrolla el ministerio de Jesús, se inicia. Pedro nos dice que el Señor estaba lleno del poder del Espíritu de Dios y empezó a hacerle bien a la humanidad, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a ir en contra de las autoridades judías que en su actitud solamente maltrataban y humillaban al pueblo humilde de los judíos. Y eso al Señor les tuvo que hablar muy fuerte, les tuvo que decir que no era por ahí el camino. Lógicamente, cuando haces el bien y a algunos poderosos no les interesa que hagas el bien, te los echas de enemigo. Ese fue el tema de Jesús de Nazaret. Se echó de enemigos a los poderosos, a los sumos sacerdotes, a los que dirigían y a los que en cierto sentido estaban disfrutando de su poder. Qué tristeza que a pesar de que pasen los siglos y nuevas generaciones y nuevos momentos, siempre termina sucediendo que el ser humano, cuando tiene poder, no comprende que ha sido puesto por Dios allí para bendecir a los que están en necesidad, para ayudar al pueblo y no para su propio usufructo. Pues Jesús termina siendo sacrificado, llevado a la cruz del Calvario. Nos dice Pedro en su extraordinario resumen, y termina muriendo clavado en la cruz, como lo recordamos el día viernes. Pero inmediatamente Simón Pedro nos dice que el Señor no se quedó en la cruz, y eso es una extraordinaria noticia. Jesús no se quedó en la cruz, Jesús resucitó. Y al resucitar nos está diciendo que la última palabra en la historia de los seres humanos no la tiene la maldad, no la tiene la muerte, la tiene la vida. Por eso hay que decir a toda esta humanidad que la última palabra no la tiene la guerra, no la tienen los poderosos, no la tienen los asesinos, no la tiene la muerte, sino que la tiene la vida. Después de la cruz, indudablemente, nos encontramos con la resurrección. Y allí, en la resurrección, pues tenemos una gran esperanza. Jesús resucitó. Al final del ministerio del Señor, pues va a culminar muriendo, pero también resucita y luego es exaltado por su propio Padre. Dice Pedro más adelante que a Jesús se le ha puesto como juez de vivos y muertos. Es decir, ha sido exaltado. Entonces Pedro, resumamos, nos cuenta el caminar de Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo. Desde Galilea y el bautismo de Juan el Bautista empezó a hacerle bien a la humanidad. Luego no les gustó a los poderosos y lo mataron. Después de matarlo en una cruz, no se queda en esa cruz, no se queda en un sepulcro, resucita. Y hoy es un día de resurrección.
y después de ser resucitado es exaltado por el Padre y ahora es juez de vivos y muertos. ¡Qué maravilla! La verdad, Lucas hace una extraordinaria síntesis de la vida de Jesús en tan solo estos pocos versículos. Pero luego se nos dice que el Señor resucita y se encuentra con sus discípulos.